Hoy vamos a hablar de la oración de liberación. Cada línea del Padre Nuestro en realidad es un modelo de oración. Cuando Dios nos enseñó a decirle Padre Nuestro, de hecho, ya nos enseñó una oración muy especial, una oración de descubrimiento, entender quién es el Dios a quien oramos. Luego aprendimos la oración de alabanza, esa oración que nos permite invocar el nombre de Dios y santificarlo en cualquiera de las circunstancias. Luego aprendimos la oración de rendición. Cuando no entendemos qué sucede, cuando todo parece fuera de control y podemos decir, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Luego aprendimos la oración de provisión, esa que nos permite levantarnos cada mañana y decirle, Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La semana pasada aprendimos la oración de limpieza, esa oración que podemos pronunciar cada mañana cuando decimos, Dios, perdona mis pecados, quiero que me limpies, quiero que me limpies. Y hoy vamos a hablar de una línea más del Padre Nuestro que nos enseña justamente esto, la oración de liberación. Hay dos grandes enemigos de tu felicidad, la culpa y el resentimiento. Las dos tienen el poder de deshacer de manera inmediata tu alegría, tu paz. Si hay dos cosas que pueden llevarse puesta tu alegría, tu paz, tu felicidad, son la culpa y el resentimiento. La culpa es, ya sabéis lo que es el producto de ser conscientes que hemos cometido errores, que hemos sido protagonistas de hechos vergonzosos, egoístas. Y lamentablemente eso es realidad en todos los que estamos aquí. Y si no sabemos qué hacer con la culpa se puede llevar puesta nuestra alegría y nuestra paz. La semana pasada, el pastor Abel nos habló acerca de cómo encontrar esa oración de limpieza. Pero la otra compañera de la culpa, su hermana gemela, es el resentimiento. Y el resentimiento es el resultado no de errores que nosotros hemos cometido, sino de errores que otros han cometido contra nosotros. De las heridas que hemos sufrido en esta vida. Ahora, si no sabemos qué hacer con el resentimiento puede amargarnos por el resto de nuestra vida. Por eso necesitamos aprender esta oración. En Mateo 6:12 comienza diciendo, Padre, perdona nuestros pecados. Eso es la oración de limpieza. Pero luego la otra cara de la moneda, así como hemos perdonado a los que pecan con nosotros. Esta es una oración crucial, una oración para soltar a esas personas que tanto daño te han hecho. Un hecho de la vida es que vamos a ser lastimados. Todos los que estamos aquí. Nadie cruza esta vida sin ser lastimado. Es parte de la realidad con la cual convivimos. Estafas, abandono, infidelidad, adulterio, engaño, mentira, abuso. Lamentablemente, esta vida está llena de situaciones en las cuales salimos lastimados. Todos los que estamos en este salón hemos pasado por eso. Ahora, ¿qué es lo que produce ese dolor? Produce resentimiento. Y nosotros necesitamos saber qué hacer con ese dolor. Porque si no sabemos cómo manejar ese dolor, y ese dolor solo se transforma en resentimiento, nuestra vida, nuestra alegría, nuestra paz están terminadas. Necesitamos aprender a manejar el dolor de otra manera. Necesitamos saber qué hacer con todo esto que me han hecho. Y la opción al resentimiento es una sola. Se llama perdonar. Y perdonar es soltar. Por eso el título de este mensaje es Orá y soltá. Ora y suelta. Lo que tengas que soltar y a quien tengas que soltar. Ahora, perdonar nunca es fácil, pero puede ser un poco más sencillo cuando al menos se refiere a una sola herida de la vida. Cuando alguien te hace una sola en la vida, y bueno,
uno puede más o menos llegar a un punto de perdonarlo. Pero ¿qué pasa cuando no se trata de una persona que una vez te lastimó? ¿Qué pasa cuando de quien estamos hablando es una persona que te ha herido 1, 2, 3, 1000 veces? ¿Cómo perdonar? No a alguien que te hirió hace 10 años. ¿Cómo perdonar a alguien que te ha estado hiriendo hasta ayer? Hasta hoy a la mañana. Y que probablemente mañana cuando te lo encuentres, quizás quiera volver a herirte. Eso ya es más complicado, ¿no? ¿Cómo perdonar a alguien que te hiere una y otra vez? La buena noticia es que no somos los primeros en hacer esa pregunta. Uno de los discípulos de Jesús hizo exactamente esa misma pregunta a Jesús y Jesús dio una respuesta. ¿Quién fue ese discípulo? Pedro. Dice en Mateo 18, verso 21, que Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pedro habla de un hermano. ¿De qué hermano se refiere? Y a uno puede pensar que se refiere a un término metafórico, un hermano en la fe. A lo mejor se refiere a su hermano de sangre. De hecho, podría llegar a ser la interpretación más básica esa. ¿Quién era el hermano de Pedro? Andrés. No sabemos. A lo mejor se refería a su hermano de sangre o a lo mejor en términos metafóricos a algún amigo. Lo cierto es que de todas las heridas que nosotros recibimos en la vida, las más dolorosas de todas no vienen de un desconocido, sino viene de la gente más cercana a nosotros. Si un desconocido nos falla, nos defrauda, es más fácil de manejar, de resolver. El problema es que cuando el que te hiere es supuestamente alguien que tenía que amarte. Cuando las personas que supuestamente estaban ahí para amarte, tus papás, tu mamá, tus hermanos, tu esposo, tus hijos, las personas que están a tu lado, esas personas que supuestamente tenían que amarte, son las que te abandonaron, las que te defraudaron, las que te estafaron, las que abusaron de vos. Ahí es cuando se vuelve complejo. ¿Cómo perdonar? Así que Pedro le hace la pregunta: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Según la ley judía, todo buen judío debía perdonar al menos 3 veces. Por eso el refrán dice: la tercera es la vencida. Y parece que Pedro se envalentonó y dijo: yo le voy a mostrar a Jesús que yo estoy por arriba de las circunstancias. Así que Jesús, ¿qué te parece? 7 veces. Doblo la apuesta. Y más también. A lo mejor él creía que Jesús le iba a decir: Pedro, ¿cómo has crecido? ¿Cuánto has madurado? Qué orgulloso me siento de vos. Pero en realidad Jesús tiene otra respuesta, diferente. Jesús le dice en Mateo 18, verso 22, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Hasta 77 veces. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Sabes cuántas veces tenés que perdonar? Todas las veces que haga falta. Todas las veces que te hieran. Cada vez que el dolor vuelve a tu vida, vas a tener que perdonar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el dolor desaparezca en todo caso. Pero perdonar no es algo que uno hace una vez y nunca más. Orar es algo que necesitamos hacer todos los días. Todos los días nos tenemos que levantar y decir: Señor, hoy, una vez más, a los que me han herido, a los que me han lastimado, a los que me han defraudado, en el nombre de Jesús, te los doy, te los entrego, los suelto, los perdono. Padre, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa es la oración de liberación. ¿Cada cuánto hay que hacerla? Todos los días. Todos
los días. Jesús contó una parábola para ilustrar esta realidad. La realidad de un perdón sin límites, de un perdón sobrenatural, de un perdón liberador. Y esa parábola se encuentra en Mateo capítulo 18, a partir del verso 23 en adelante. Si trajiste tu Biblia, te quiero invitar a que abras tu Biblia, allí justamente en Mateo capítulo 23, porque el mensaje de hoy tiene que ver con toda esta historia y yo quiero que me acompañes a medida que la leemos en toda esta historia. Dice así la palabra de Dios: porque el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a hacerlo se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Así comienza esta historia. Un rey pide cuenta a sus siervos, uno de ellos se acerca y se presenta, y este dice que le debía muchísimo dinero. Literalmente debía 10.000 talentos. En tiempos de Jesús no existía el peso, no existía el dólar, no existía el yen. La moneda de intercambio en aquel momento necesitaban euros. La moneda de intercambio se llamaba así, se llamaba talento. Así que este hombre tiene una deuda de 10.000 talentos. ¿Cuál sería el equivalente en moneda nuestra de esa deuda? Y sería una deuda de algo así como 200 millones de pesos. Hay que tener ganas para juntar semejante deuda, ¿no? Yo creo que ni aunque lo intente lo lograría. Ahora, 200 millones de pesos es una deuda imposible de pagar. Aunque este hombre intentara devolver en cuotas de 2.000 pesos diarios, lo cual ya sería muy difícil juntar ese dinero todos los días, necesitaría 300 años para cumplir esa deuda. Así que la verdad es que este hombre se encontraba frente a una deuda absolutamente imposible de pagar. Una quiebra absoluta. Ahora, ¿cómo era la ley de quiebras en aquel tiempo? Porque en nuestro tiempo hay ley de quiebras, ¿no? ¿Cómo era la ley de quiebras en aquel momento? Se la voy a leer. Dice en Mateo 18:25, como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. ¿Le gusta esa ley de quiebras? ¿Se imagina si funciona hoy en día así? ¿Cuánta gente esclava haría, no? Ahora este hombre está frente a una deuda que ni aunque viviera 4 veces podría pagar. ¿Y qué hace? Él pide tiempo. Dame tiempo y te lo voy a pagar. Dice así en Mateo 18:26. El siervo se postró delante de él y dijo: tenga paciencia conmigo, deme un poquito más de tiempo y se lo pagaré todo. ¿Cuánto tiempo más necesitas? 300 años. Es una situación absurda, ¿no? Son esas promesas que uno hace cuando está en situaciones límite, promesas imposibles de cumplir. Es como cuando nosotros vemos las películas y aparece el mafioso y se acerca al dueño del restaurante y le dice: danos los $50.000. Y el hombre con la pistola en la cabeza dice: vení mañana y mañana te los voy a dar. Y no sé a dónde va a robar por ahí de un día para el otro para juntar ese dinero. Son promesas que uno dice y que en realidad no se pueden cumplir. El rey se da cuenta de que este hombre no tiene ninguna chance de pagar esa deuda. ¿Y qué hace? Continúa la parábola diciendo que el Señor, el rey, se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Presta atención, este rey tenía 2 opciones. Una diciendo: bueno, de este tipo no voy a recuperar nada. Ya lo que me debe no lo voy a recuperar nunca. Por lo menos me voy a dar el gusto de verlo sufrir por el resto de mi vida. La otra opción es decir: de este hombre no voy a recuperar nada. Así que lo voy a soltar. Lo voy a perdonar. Demos todo esto por perdido y se terminó.
¿Te das cuenta que son las dos opciones que yo tengo siempre en la vida cuando alguien me hiere? Digo, esta persona que me hirió nunca va a restituir lo que me rompió, lo que me quitó, lo que me sacó. Así que al menos lo que me encantaría es verlo sufrir por el resto de su vida. Y la otra opción es decir, esta persona nunca me va a restituir lo que ya me rompió, me quitó, me sacó. Así que lo suelto, lo libero. Eso se llama perdonar. Y son las dos opciones que vos tenés en la vida. La pregunta es, ¿por qué uno debería hacer esto? ¿Por qué uno debería soltar y dejar tan alegremente que se vaya como Pancho por su casa? ¿Por qué no debería mejor ponerlo en una cárcel y verlo sufrir el resto de la vida? ¿Por qué debería hacérsela tan fácil y soltarlo y liberarlo de todo esto? ¿Por qué debería perdonar? Y Jesús quiere enseñarnos por qué. Porque sea lo que sea que te hayan hecho, sea lo que sea que te hayan hecho, por doloroso, terrible, siniestro que te hayan hecho, perdonar siempre es la mejor opción. Quiero que prestes y tomes nota. Número 1, porque Dios me perdona. Cuando leemos esta historia de este rey y este siervo con una deuda impagable, es obvio a quién se refiere. ¿Quién es ese rey? Ese rey es Dios. ¿Y quién es ese siervo con una deuda impagable? Somos vos y yo. Es la historia de Dios, esta historia que acabamos de leer. La Biblia dice que vos y yo hemos cometido errores en la vida. Hemos fracasado, hemos defraudado a Dios, hemos estafado a Dios y estamos con una deuda moral y espiritual con Dios. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ese es el punto. Todos los que estamos aquí hemos fracasado. Si somos lo suficientemente honestos para decir la verdad, tenemos que admitirlo. Hemos fracasado moral y espiritualmente. Lo bueno que se supone que teníamos que hacer, no lo hicimos. Y cosas terribles y vergonzosas que juramos jamás hacer, fueron las que terminamos haciendo. Sin embargo, continúa diciendo el texto bíblico, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Eso es lo que hizo Dios cuando nos acercamos a su presencia con una deuda impagable. Dios no eligió enviar un vengador, Dios eligió enviar un Salvador. Y Jesucristo subió a esa cruz y se hizo cargo Él sobre sus espaldas de todas nuestras miserias, de todos nuestros errores, para que el Rey pueda decirnos, podés irte. Y ya no tenés que pagar nada. Ahora, ese es nuestro Dios. Dios no es un Dios enojado e iracundo. Dios no te trajo aquí a este lugar para enrostrarte en la cara tus errores, para disfrutar verte culpable. Nuestro Dios no es así. El Dios de la Biblia no es así. Dice en Salmo 103, verso 8, el Señor, ¿cómo es? ¿Cómo es nuestro Señor? El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y como ese rey, le dice, podés irte. Sos libre. Ahora, si vos recibieras semejante condonación de deuda, si vos recibieras semejante cancelación de deuda, ¿cómo te sentirías? Imagínate que esta semana suena el teléfono, lo atendés y te llaman del banco, donde está la hipoteca de tu casa. Esto es interesante porque hoy mucha gente está con hipotecas, ¿no es cierto? Con préstamos hipotecarios. ¿Qué pasa si llaman del banco y te dicen, mire, hoy es el día del cliente bancario? Y entre los 50.000 clientes del banco usted fue elegido y a usted hoy se le perdona toda su deuda hipotecaria. Ya no va a tener que pagarla nunca más. ¿Cómo te sentirías si recibiese esa noticia? Yo saltaría en una pata. Gritaría a todo el mundo, nos han llamado, no tenemos que pagar la hipoteca.
A cada amigo que se me cruce en el camino se lo diría. Me sentiría feliz, contento, alegre. Digo, la vida es buena, la vida es bella. Podemos creer en los milagros. Así me sentiría yo. Y si me encuentro con una persona que me debe plata, ¿qué le puedo decir? No me la devuelva, ya está. Si con esto ya estoy salvado para toda la vida. Esa sería la actitud normal, ¿o no? Cuando uno recibe semejante noticia de condonación de deuda. Sin embargo, el hombre de la historia de Jesús tiene un giro raro. No se pone feliz, no se pone alegre. Al contrario, que dice que cuando sale a la calle, al primer acreedor que él tenía, lo ve y corre a estrangularlo. ¿No es una actitud un tanto contradictoria esta? Dice la Biblia, en el verso 18-28, que al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Literalmente, en este caso serían 100 denarios. ¿Sabe cuál sería el equivalente a 100 denarios en moneda nuestra? 300 pesos. Así que el hombre que le acaban de perdonar 200 millones de pesos, sale a la calle, se encuentra con un Carlito que le debe 300 pesos, ¿y qué hace? Lo acogota. Dice, lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. La ley romana permitía estrangular a un acreedor. Era en defensa propia. Algunos desearían que alguna de estas leyes vuelva otra vez, ¿no es cierto? Dice, lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él y le dijo, ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Presta atención porque es exactamente la misma frase que el primer siervo le había dicho al rey minutos antes. Ahora, ¿cuál fue la actitud de este primer siervo? Pero él se lo negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Ahora, ¿por qué este hombre tuvo esta actitud tan extraña? Acaba de ser perdonado por 200 millones de pesos y se ensaña con un tipo que le debe 300. Tiene que haber una respuesta lógica. Tiene que haber una explicación. ¿Cuál sería la explicación lógica? ¿Por qué alguien haría algo así? Hay una sola explicación lógica. Y es que este primer siervo nunca le creyó al rey. Cuando salió de ese lugar dijo, seguro que mañana cambia de opinión y me va a volver a pedir que le pague. Así en que en todo caso voy a aprovechar todo el tiempo que pueda para reunir todo el dinero que pueda, para que cuando mañana el rey cambie de parecer y vuelva a querer volver a pedirme la deuda, al menos ya haya juntado algo. Así que al primer acreedor que encuentra va y lo estrangula. Hay una sola explicación lógica a esta actitud de este hombre. Y es que en realidad él nunca creyó en el perdón del rey. ¿Y sabes por qué te lo explico así? Porque esa es la razón por la cual nosotros no perdonamos. Porque todavía no hemos creído, experimentado el perdón de Dios. Porque todavía estamos intentando devolverle a Dios no sé qué. Porque todavía estamos intentando nosotros resolver el asunto con nuestras propias fuerzas. Porque todavía no terminamos de entender que cuando Jesús subió a la cruz, Él cargó con todos nuestros errores. Él pagó ya por todas nuestras deudas. Él dijo, consumado es. Y en esa cruz, Él hizo todo lo necesario para nuestro perdón. Ya fuimos perdonados. Pero hasta que no lo creamos, hasta que no lo tomemos, hasta que no lo experimentemos, vamos a seguir queriendo cobrarle a la vida todo lo que le podamos cobrar. Estrangulando a cuantos se nos cruce en el camino. Nadie puede perdonar hasta que no ha sido perdonado. Y ese fue el error más grande de este hombre. Ahora Dios
Dios es un Dios que ya nos ha perdonado. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia. Gracia significa que Dios no nos da lo que merecemos, un castigo. Dios nos da lo que necesitamos, un Salvador. Gracia significa que en el momento preciso, y quiero que me prestes atención si hoy estás aquí por primera vez, en el momento preciso en que vos sos capaz de reconocer tu miseria, tu pecado y tus errores, Dios está listo y dispuesto a perdonarte de manera inmediata, total y permanente por el resto de tu vida. Gratis, sin pedir nada a cambio, más que esto, simplemente que creas en Él. Muchos de nosotros seguimos intentando pagar lo que Dios ya pagó, intentando resolver lo que Dios ya resolvió. No vamos a perdonar hasta que no sepamos que estamos perdonados. La Biblia dice en Efesios 4:32, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La segunda razón por la cual deberíamos perdonar es porque el resentimiento es una autotortura. Uno a veces piensa que guardar rencor por alguien es una manera de castigar a ese que tanto daño te hizo. Cuando en realidad es opuesto, al único que estás castigando es a vos mismo. No, yo a fulanito no lo voy a perdonar, no se la va a llevar tan fácil, no se la voy a hacer tan sencilla. Y cuando uno dice esa clase de frase, lo que está imaginando, porque es solamente una imaginación, es de que uno guardando rencor por alguien más lo que hace es castigarlo, es hacerle un daño. En realidad esa persona no le hace ningún daño, esa persona ni sabe, ni le entera, ni se entera, ni le importa. Esta semana ha habido una noticia a escala mundial y tiene que ver con una gran celebridad, un gran actor, esos actores célebres, a quien fue acusado de abuso sexual. Otro actor más joven fue el primero en hacerlo y luego otros más también lo hicieron. Pero cuando surgió la primera acusación de parte de un actor joven, quien dijo y denunció que este célebre actor abusó de él años atrás, y un periodista lo increpó a este actor célebre y le dijo, ¿qué dice usted acerca de la acusación que se le ha hecho de que usted abusó a alguien más? La primera respuesta de este actor, ¿cuál fue? La verdad, no me acuerdo. Si este hombre dice que fue así, a lo mejor fue así. La verdad, ni me acuerdo. Y yo creo que eso es exactamente lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros seguimos atados por el rencor a una persona que nos hizo daño, creyendo que le estamos haciendo un mal y lo estamos dañando a esa persona por sentir rencor. Y esa otra persona, esa persona que tanto daño te hizo, esa persona que todos los días recordás, esa persona que está presente en tu dolor todos los días, de eso tan terrible que te pasó, ni siquiera se acuerda, ni le importa. Al único que le haces daño teniendo rencor es a vos mismo. Tu pasado es pasado y no deberás dejar que tu pasado siga lastimando tu presente. En Job capítulo 5 versículo 2 dice así, el resentimiento mata a los necios. Es necio el resentimiento, es una autoflagelación, es una autotortura. Continuando con la parábola que Jesús contó, en Mateo capítulo 18 versículo 32, dice que la historia sigue así. Entonces el Señor mandó llamar al siervo y le dijo, siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. ¿Cómo terminó este siervo que eligió el camino del rencor? Terminó rodeado de carceleros y en medio de una vida de tortura. Es un símbolo. Cada vez que vos no perdonás, cada vez que elegís el resentimiento, terminás vos mismo viviendo rodeado de carceleros en una vida de autotortura. El resentimiento mata.
resentimiento te quita tu alegría, te quita tu felicidad, te vuelve una persona amargada. De hecho, el resentimiento incluso afecta a tu salud física. Y hay cientos de estudios médicos que muestran cómo cuando una persona tiene rencor y resentimiento, eso afecta a tu calidad de vida, afecta a tu salud. Es más, te hace envejecer más pronto. Por eso estoy tan joven, cada día estoy más joven. Yo perdono a la gente, soltá a la gente, soltala. No dejes que te enferme la gente que tanto daño te ha hecho. Ya te ha hecho daño en el pasado. No dejes que te siga haciendo daño en el presente también. No te entregues en manos de torturadores. Yo sé que muchos de los que estamos aquí nos hemos criado en hogares donde de esto se hacía un deporte, de hablar mal de los demás, de hablar con ironía de los demás, de sacar el cuero a los demás. Hogares donde lo que se respiraba es amargura. La amargura es contagiosa y hereditaria. Pero no tenés por qué seguir con eso. La Biblia dice en Job 21, 23 al 25, hay quienes llegan a la muerte felices y tranquilos. Otros, en cambio, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. Yo como pastor he acompañado en sus últimos días a centenares de personas. Y he visto estas dos historias. Gente que se despidieron de esta vida con un rostro lleno de alegría y dándole gracias a la vida, y gente que se despidió de este mundo mascullando su rencor, mascullando su resentimiento. Vos tenés que elegir cómo vas a vivir el resto de tu vida. Cortá la cadena de amargura y comenzá a vivir bien. Aprendé a decir esta oración de liberación. Padre, perdona mis pecados porque hoy estoy perdonando a todos aquellos que han pecado contra mí. Hay una tercera razón por la cual debiéramos hacerlo, y es porque yo mismo voy a necesitar el perdón y lo voy a necesitar todos los días. La Biblia enseña claramente de que no podemos recibir aquello que no estamos dispuestos a dar. Uno cosecha, ¿qué cosa? Lo que siembra. Y si no sembrás, no hay cosecha. No podés recibir lo que no estás dispuesto a dar. Y cuando necesites recibir perdón, no lo vas a tener si cuando te tocó darlo, no fuiste capaz de hacerlo. En cierta oportunidad, un hombre se aproximó a aquel antiguo predicador, líder de un avivamiento impresionante en Inglaterra, hace unos siglos atrás, John Wesley, y le dijo a este gran predicador, mira aquella persona, ve a aquella persona, usted no sabe el daño que me ha hecho. A esa persona yo no lo voy a perdonar jamás en la vida. Y John Wesley le dijo a este hombre, entonces más le vale, a partir de hoy, jamás cometer ningún error en la vida. Porque si usted le niega el perdón a esa persona, cuando usted mañana necesite perdón, no va a haber perdón para usted. Cuando nosotros destruimos el puente del perdón para que alguien no lo cruce, cuando nosotros necesitemos cruzarlo, tampoco va a estar ahí para nosotros. Y quiero decirte algo, yo y vos mañana vamos a necesitar perdón. La realidad es que vamos a cometer errores. Mañana vamos a cometer errores. Pasado vamos a cometer errores. Todos los días necesitamos perdón. Y cuando nosotros le negamos el perdón a alguien más, tampoco el perdón va a estar para nosotros. Por eso dice, continúa la historia, culmina esta parábola en Mateo 18:35, diciendo así. Así también, mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Así como el rey trató duramente a este siervo incapaz de perdonar, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Presta atención que dice perdonar de cómo, de corazón. No intelectualmente, no formalmente, no diplomáticamente, realmente. Por eso la gran pregunta en este día es muy simple.
¿A quién? ¿A quién tenés hoy que soltar? ¿Quién es esa persona que te hirió y todavía duele? Y hoy tenés que perdonar. Si no respondes a esta pregunta, no tiene sentido toda esta conversación. Es un paseo nada más. Yo te invito a que hagas algo. Tomes algo para escribir, lo tenés en la mano, y en un rincón de la hoja escribas 2 letras, las iniciales de esa persona. Si es la que está a tu lado, hace así, de costadito, por si acaso. Que no te mire. ¿Quién es? ¿Quién es esa persona que tanto daño te ha hecho? Y algunos me miran y me dicen, no, yo a mí nadie, no creo, no me acuerdo de nadie. ¿Sabe cómo se llama eso? Negación. Déjame hacerte unas preguntas que a lo mejor te refrescan la memoria. Pregunta número 1. ¿A quién culpás más de tus problemas? Cada vez que decís, sí, mi vida es un desastre por culpa de, ¿quién es el candidato a ocupar esa posición? O el que está a tu lado, ya lo sé, no importa. ¿Quién es? Segunda pregunta. ¿Quién es la primera persona que te viene a la mente si te pregunto, ¿cuál es la mayor herida que has tenido en tu vida? Tercera pregunta. ¿Hay alguien a quien tendés llevar la cuenta de sus errores? Que cada vez que te enterás de por ahí, porque viene de rebote, ¿te enteraste que fulanito? Una más, una más, una más. Recordá que en 1 Corintios capítulo 13 la Biblia dice que el amor no lleva cuenta de las ofensas recibidas. Hay una cuarta pregunta, y la cuarta pregunta es esta. ¿Has reaccionado negativamente con alguien simplemente porque te recuerda a alguna persona? Como dice el refrán, el que se quema con leche de la vaca y llora. Esto pasa mucho, ¿no? En el matrimonio. Sobre todo cuando hemos sido heridos en nuestra infancia. Tenemos la tendencia a trasladar las heridas de nuestra infancia y llevarlas a nuestro matrimonio. Quizás a muchas esposas presentes en este salón habría que recordarles algo. Tu marido no es tu padre, aunque a veces se parezca. A lo mejor en este salón habría que recordarle a muchos caballeros, tu esposa no es esa mujer que alguna vez te abandonó, aunque a veces se parezca. Nuestra tendencia es a proyectar sobre las personas que hoy conocemos las heridas de personas que nos han hecho en el pasado. Ahora, ¿has reaccionado negativamente con alguien simplemente porque te recordaba a otra persona? ¿Quién es esa otra persona que ves en el rostro de cada persona que conoces? Sea quien sea esa persona, no vas a ser libre hasta que no la sueltes, hasta que no la perdonas. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Si vos le negás el perdón a alguien, para cuando vos lo necesites, no va a haber perdón. Ahora, está claro, hay 2 caminos. Uno es poner una celda al que te hizo daño y ser su carcelero de por vida. O la otra es soltarlo. Y la única opción que te va a dar libertad es soltarlo. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Rápidamente te voy a decir 3 cosas. Número 1, déjaselo a Dios.
Deja que Dios se ocupe de la venganza, de la justicia. Dice en Romanos 12, 19, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue. Pues en la Biblia Dios dice, yo le daré a cada cual su merecido. Es decir, perdonar no es impunidad. Perdonar es dejarlo, el caso, en manos del juez más justo que puede intervenir. Hay personas que no quieren perdonar porque confunden el perdón con otra cosa. Confunden perdonar con restablecer la relación. ¿Qué me dice, pastor, que lo tengo que perdonar? ¿Y eso qué significa? ¿Que lo tengo que volver a abrazar y dejar entrar en casa y dejarle que vuelva a manejar mi dinero como si nada hubiera sucedido? No, yo no dije eso. Hay una gran diferencia entre perdonar y restablecer la relación. Son dos cosas diferentes. Perdonar es simplemente renunciar a tomar venganza. Restablecer la relación es otra cosa. Por ejemplo, si sos una mujer que ha vivido en un matrimonio con un hombre que te ha golpeado y ha ejercido violencia verbal y física contra vos, y intervienen las autoridades y ponen una orden de separación, de distanciamiento, y durante ese tiempo quien fue tu marido hace terapia y elabora su enojo, y aparece un año después por tu casa golpeando la puerta de casa y diciendo, mirá, ahora comprendo cuánto daño te he hecho y te pido perdón. ¿Podés perdonarlo? Claro que podés perdonarlo. Ahora, ¿deberías meterlo en tu casa otra vez? No. Una cosa es perdonar. El perdón es inmediato e instantáneo. Y otra cosa es restablecer la relación. Restablecer la relación lleva tiempo. Y a veces sucede y a veces no sucede. Pero perdonar no significa restablecer la relación. Perdonar significa la decisión inmediata y contundente de no desearle el mal a otra persona. Dejar de desear la venganza. Y no digo que vos andes con una pistola buscando ir a la casa de aquel para hacer algo raro. No. A veces la venganza es pura fantasía. Fantasía que uno tiene en la cabeza. ¿Cómo me gustaría que todo le vaya mal? ¿No? Es más, la fantasía de celebrar que le vaya mal. ¿Te enteraste que a fulanito, a su hijo, lo echaron del colegio? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es una manera de venganza. Estar todo el tiempo fantaseando con la idea de que al otro le vaya mal. Perdonar es simplemente renunciar a toda esa venganza concreta o fantasiosa. Es sacarlo de tu cabeza, para siempre. Hay una segunda cosa que tenés que hacer, y es sanar la herida con la gracia de Dios. Muchas veces hay gente que nos ha hecho daño y que nos sigue haciendo daño. Son esa clase de personas que decimos, esa persona me vuelve loco, esa persona me está matando, esa persona me ha robado la paz. Ahora, presta atención, cada vez que vos decís, esa persona me vuelve loco, es una confesión. Esa persona tiene el poder de volverte loco, tiene el poder de quitarte la paz, tiene el poder de robarte la alegría, tiene el poder de ocupar cada minuto de tu mente, tiene el poder de manipularte. Ahora, ¿quién le dio ese poder? Vos. Por eso necesitas no solamente entregarlo a Dios, sino cortar con esa atadura en tu mente. Ser libre de esa manipulación. Nadie puede intimidarte a menos de que goce de tu consentimiento. Es cortar con toda cadena de codependencia en tu vida. Yo sé que no es fácil. Y sé que no es una cuestión ni de terapia, ni de autoayuda, ni de fuerza de voluntad. Solo el poder de Dios puede hacerlo. Por eso necesitas la gracia de Dios. Sé que la gracia de Dios es poder para cambiar. Por eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 15 al 16, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, este poder para sanar tu vida. Porque cuando eso sucede, ¿qué ocurre?
raíces de amargura brotando causan dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Es hora de dejar que la gracia de Dios te haga libre de toda esa cadena de amargura que contamina tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu futuro. Decirle: Dios, quiero ser libre de esta atadura que tengo con esta persona. Esa gracia de Dios que fluye de la cruz. Dice en 1 Pedro 2:24, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Por eso estamos aquí en este lugar que es casa de la familia cristiana. Porque Cristo vino con este propósito para generar una generación de hombres y mujeres libres. Dios quiere que seas libre y seas sano de toda enfermedad en tu corazón. Hay una última cosa que tenés que hacer, y es tomar tu dolor, tomar tu herida y clavarla en la cruz. Todo el poder que necesitas para ser libre de cada herida que esta vida te ha hecho fluye de esa cruz. Jesús subió a esa cruz y cargó sobre sus espaldas con todas nuestras miserias y todos nuestros errores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en una vida de amargura, sino tenga libertad y una vida de clase eterna. Dice en Romanos 6:6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Y Dios quiere que ya no seas esclavo de ninguna persona que te intimida, que te manipula, que te ha herido en el pasado, que sigue hiriéndote en el presente y que puede arruinar tu futuro si no lo cortamos hoy, aquí y ahora. ¿Quién es esa persona que te ha herido? Dios te trajo en esta mañana para eso, ¿te diste cuenta, no? Vos venías con otros planes, no sé. Pero estos son los planes que Dios tenía preparado para este día. Que seas libre. Claro que nadie puede dar lo que no tiene. Y a lo mejor me estás escuchando y diciendo: pastor, la verdad muy bonito todo lo que usted dice. Tiene razón, pero no sé. No sé si pueda hacer eso que usted dice. Es más, pastor, ¿sabe qué? No sé si quiero hacerlo. Yo te creo. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero la buena noticia es que Dios está aquí. Y hoy podés recibir su perdón. Hoy podés llegar a entender, a comprender y a experimentar cuál es la dimensión de su perdón. Ese perdón que te libera para perdonar a otros como hoy no podrías hacerlo. Te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. No te distraigas, no guardes nada. Donde quiera que te encuentres, repetí conmigo esta oración. Querido Dios, te necesito. Soy yo quien he sido herido, quien llevo en mi corazón heridas de cosas que me hacen mal. Soy yo quien he estado intentando resolverlas por mis propios métodos. Soy yo quien he estado en esta cárcel de tortura. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí. Gracias porque en esa cruz vos cargaste con todas las heridas que yo cometí, pero también las que cometieron contra mí. Por eso, si es verdad que estás aquí, Jesús, entra en mi corazón. Quiero que seas mi único y suficiente Salvador. Hazme libre de toda culpa
déjame sentir tu perdón para que yo también pueda perdonar. En el nombre de Jesús. Amén.